Muy buenos días sean para todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora que nos estén escuchando. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este que es su canal de su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, y les invitamos nuevamente a compartir con nosotros este tiempo tan valioso que nos regalan para un devocional más acerca del Salmo 19, parte 3 y última, que son de los versículos del 10 al 14. Compartimos con ustedes esta parte de la palabra que esperemos que sea de grande bendición para todos ustedes, todos aquellos que nos acompañan, y asimismo les bendecimos por ese tiempo que nos regalan y por estar con nosotros cada mañana, escuchándonos, viéndonos. Y quiero pedirle a Dios que nos provea con la porción de su Espíritu Santo para que podamos discernir su palabra acerca de este salmo tan hermoso que habla acerca de su palabra precisamente. Y pues vamos a comenzar y con esta reflexión, que es la última parte del Salmo 19. Y este salmo, como había dicho, habla acerca de la palabra de Dios. Para esto, pues vamos a dar lectura a los versículos 10 y 11, que dicen: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlas hay grande galardón. Aquí el salmista nos describe con mucho detalle el gran valor de la palabra de Dios, que es como un alimento, dice el salmista, porque es deseable, dice, deseables son más que el oro, como algunas cosas más preciosas. Y en esta parte el rey David insiste tanto en el valor de la palabra de Dios, su revelación escrita para el hombre era más deseable que el oro mismo. David era un hombre muy rico, pero no solo se le conocía por esto, sino por su corazón, que era conforme al corazón de Dios. Y por si no fuera suficiente, él insistía en que la palabra de Dios debería ser más deseable que el oro. Pero ¿quién puede creer esto? Si la mayoría de los hombres prefieren el oro que a Dios y sus juicios, y en muchas ocasiones esto los hace cambiar. Sin embargo, para el rey David, la palabra de Dios no solo debería de ser estimada más que las riquezas materiales. Y David dice que es dulce más que la miel. Dice, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. La miel es dulce y agradable de comer, pero la palabra de Dios
es aún más dulce. Pero aquí David nos da dos razones por las que la palabra de Dios era más grande que las riquezas materiales o los placeres del mundo. Pues la palabra de Dios nos da la instrucción, nos advierte, nos amonesta, y esto es muy necesario para los hombres pecadores, a los cuales pues somos susceptibles todos los hombres. Nos advierte de los peligros que no podemos apreciar muchas veces. Sin embargo, la amonestación es rechazada por el pueblo de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios nos da muchos beneficios, que es nuestro galardón, que es más grande que las riquezas y que los placeres del mundo. El rey David dice que en guardarlos hay grande galardón, y esto es muy cierto, que por guardar la palabra de Dios hay grande galardón. De cierta forma, la obediencia es conveniente porque se convierte en su propia recompensa. Pero porque si vivimos de la manera que Dios quiere y que Él diseñó para que vivamos, tendremos nuestro galardón. Y una de las grandes recompensas es la de guardar la palabra de Dios. Es la paz mental, o sea, una conciencia tranquila, que aquí equivale a un pequeño paraíso en este mundo. Ahora vamos a dar lectura a los versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En esta porción de la palabra, hermanos, podemos ver que el rey David expone el deseo de limpieza espiritual en su interior. En los versículos anteriores, David reflexiona sobre la advertencia o las advertencias que están en la palabra de Dios, y sobre todo en la gran recompensa que se encuentra en la obediencia de la palabra de Dios. Y esto trae a su memoria los tiempos en los que había ignorado él mismo esas advertencias y que no había cumplido la palabra. Por esto él dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y al preguntar esto, él entiende su desobediencia a la palabra de Dios, y esto lo tenía preocupado, pues en realidad sus errores delante de Dios eran aún peores, y en muchas ocasiones, o en la mayoría, la realidad es que el hecho que como humanos nosotros no podemos entender o no podamos entender nuestros propios errores no nos exculpa el hecho de ello,
pues aún cuando no lo aceptemos, somos responsables de ellos delante de Dios. Pero debemos confiar en su expiación para limpiarnos de estos errores que aún nos son ocultos. Como lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por esto, David ora con sabiduría. Líbrame de los que me son ocultos, porque no podía saber cuántos errores cometió delante de Dios. Es por esto que necesitaba ser limpiado hasta de los pecados y faltas que le eran ocultos a él. Y es bien cierto que todos deseamos la pureza interna de nuestro corazón, pero esto es únicamente por la voluntad de Dios, porque su obra es limpiar los pensamientos de nuestro corazón. Solo por la inspiración de su Espíritu Santo. Dios es el único que puede limpiar los que me son ocultos, los que cometí y en ocasiones olvidé, y que de los que no me he arrepentido tal vez, y de los que cometí en mi corazón, pero que no puse en práctica. Porque muchas veces cometemos errores con nuestros pensamientos, con la vista, aun cuando no pongamos en práctica en nuestra vida esos pecados. Por eso dice, los que cometí sin saber que eran pecados, y de aquellos que cometí en privado, y que si se hacen públicos me avergonzaría. David agrega, preserva también a tu siervo de las soberbias, porque él sabía que tenía un problema mayor que todos sus pecados ocultos y errores desconocidos, por lo que él oraba por la ayuda de Dios, porque había cometido pecados de soberbia, de manera consciente, como cuando se presume de saber más, o cuando los amigos nos advierten de algo, o hasta cuando Dios mismo nos advierte, o cuando planeamos y disfrutamos de un pecado que hemos planeado. Y a pesar de esto, el Espíritu Santo o nuestra conciencia nos dice, detente, y después de todo esto, Dios nos ayuda a escapar, como lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si lo tomamos y si lo terminamos en esta esclavitud que nos lleva al pecado, por esto, este peligro, David oraba por él y le dice al Señor,
preserva también a tu siervo de las soberbias. David necesitaba orar así, porque el hombre que era conforme al corazón de Dios sentía la necesidad de gritarle a Dios: reprime a tu siervo. Tenía que hacer esto porque David sabía que no solo era capaz de cometer tales pecados como hombre, sabía que estos pecados podían enseñorearse de él. Por eso su oración fue atinada. Por amor a la palabra de Dios y su dependencia de Dios, sabía que Dios le ayudaría a mantenerse libre del dominio del pecado. Y dice entonces: seré íntegro y limpio de gran rebelión. En el versículo 14, que es el último de este salmo, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este último versículo podemos ver que David hace una oración de entrega y de pureza para mostrar que Dios es nuestra fortaleza. Y la bendición de su providencia, que esas son las obras maravillosas de Dios. Y David cierra este glorioso salmo con una humilde entrega de su boca y corazón a Dios, porque no solo es cuestión de lo que un hombre hace, sino también de lo que dice y piensa en su corazón. David sabía que no era inocente y sin culpa, pero sí, para él era una súplica para que así fuera solo por el poder transformador de Dios. Y por eso él dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Aquí el rey David veía a Dios como su gran fuerza, como su redención, y que el Dios fiel lo rescataría. Él necesitaba de su Redentor, que sería su fortaleza como una roca, que es la fuerza de Dios que rescata para ponerlo en un lugar seguro y firme. Por eso, si Dios no fuera nuestro Redentor, no fuera nuestra roca, aún tendríamos miedo todos nosotros. Sin embargo, este gran Dios en nuestra roca es nuestra roca y es nuestro Redentor. Si ponemos nuestra confianza en Él, este es el Dios glorioso de la creación y la revelación, y también de la relación con su pueblo de manera personal. David sabía que esto, y nosotros también debemos saberlo, porque Dios es nuestra seguridad en cualquier momento. Y así es, hermanos, como concluimos con esta tercera parte de este salmo tan hermoso que nos habla acerca de la palabra de Dios, porque en realidad Dios es nuestra fortaleza y Dios nos ha redimido. Por eso Él nos limpia de todo pecado en cualquier momento. Sabemos que somos pecadores porque vivimos en este mundo,
pero Él es bueno y fiel para perdonarnos y así nosotros poder ser redimidos delante de nuestro Padre eterno. Así es, hermanos, que pues le pedimos que si este devocional les ha sido de su agrado, les invitamos a que lo puedan compartir. Lo puedan compartir con personas que ustedes crean que lo necesitan y que pueda servirle de gran bendición para su vida, que no conozca de la palabra, pero que le pueda servir para edificar su corazón, para edificar su vida, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos llevar un trozo de esperanza a esa persona que se encuentra perdida si aún no conoce de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les invitamos a compartir, pero también a que nos regalen un me gusta, porque así nosotros nos sentimos incentivados para continuar con este trabajo que hacemos para la obra del Señor. Y compartir es una tarea que nos corresponde, porque así podemos lograr que la palabra de Dios pueda extenderse a muchas personas y a muchos lugares donde un pastor no pueda llegar. Así que, hermanos, les invitamos a que tengamos un próximo encuentro en otro devocional más, en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.